Buenos días a todos y todas. Bueno, bienvenidos al trabajo integrador de ciencias básicas. La mayoría ya nos conoce. Tenemos al profesor Juan Eduardo Flores, al profesor Jorge Besequia y a quien les está hablando, Karina Frangelia. Bueno, tenemos otro año poco esperado, ¿sí? Un año pandémico nuevamente, pero la materia trabajo integrador es una materia virtual, siempre se ha cursado de forma virtual, por lo tanto no deberían tener ustedes ningún problema en adaptarse a la misma, ya que han estado cursando el primer cuatrimestre y el último año de la tecnicatura en este formato. Bueno, Perfecto. no sé, Juan o Jorge. Sí, vamos a contarle un poquitito de qué trata este trabajo integrador, cuáles son las pautas y cómo va a ser la forma de las entregas, las formas a respetar, el cuidado del trabajo en sí. ¿Sí? Básicamente el trabajo integrador es un trabajo que reúne las ciencias básicas, en ellas el área de matemática, el área de física, el área de química, termodinámica e inglés. Ustedes van a tener que hacer un trabajo, ¿sí? En grupal con temas que van a ser designados por nosotros, por los profesores, que también pueden encontrar en el aula, ¿sí? Los grupos los vamos a formar nosotros los docentes y una vez que los formemos les vamos a dar esa información, a ustedes les vamos a decir quiénes son los integrantes, ustedes van a tener que elegir de esos integrantes un encargado que va a ser el responsable de hacer las entregas para que no hagamos lío en que distintos estudiantes de un mismo grupo estén haciendo las entregas a los distintos tutores y entonces generar conflicto entre no, ese no era el archivo final, este no, sí, básicamente eso. Jorge, ¿querés agregar algo? No, simplemente empezar a contarle de lo que es la materia, cómo tendrían que manejarse. Tienen que elegir una función vista en análisis 1 o 2, o en 1 o en 2, representarla, hacer la derivada, hallar los límites, usar el GeoGebra o el Symbolab, que es más fácil, y sí respetarlos en el tema, por ejemplo, lo fundamental es en el tema del dominio, poner los valores positivos, porque eso es un error muy grave para el trabajo, y de la parte de gráficos, fundamental de dónde se saca la fuente de información, ¿no? Porque si no, eso sí se anula en la parte de matemática. Bien, perfecto. ¿Vos, Cari? ¿De qué parte? Sí, con respecto a inglés técnico, ustedes tuvieron a lo largo del cuatrimestre diferentes terminologías, técnicas, las cuales van a tener que aplicar tanto a la introducción como a la conclusión del TI, ¿sí? Del trabajo integrador. La introducción y la conclusión van a estar en ambos formatos, en castellano y en inglés. En las pautas que están subidas en el aula, se les notifica la cantidad de palabras que tienen que tener, tanto en el formato castellano como en el formato inglés. No pueden tener en el formato castellano 500 palabras y en inglés 2 oraciones, porque creo que hay algo mal. ¿Sí? Por lo pronto, cuando hablamos de herramientas, pueden hacer uso de herramientas virtuales para obtener información. Recuerden que no es traducción, sino es interpretación, no somos traductores. A veces no hablamos ni siquiera bien nuestra propia lengua, por lo tanto tampoco se les exige una traducción. En todo caso es una interpretación del castellano al inglés. Tienen herramientas, obviamente, y pueden usarlas. Lo único que se les pide es que antes de enviar el trabajo lean qué es lo que han escrito. Porque muchas veces las herramientas virtuales son justamente eso, herramientas. Y no siempre dan con el formato pedido. Lo hemos hablado varias veces en clase, el hecho de estar usando una herramienta virtual necesita una lectura previa antes de ser enviado al docente. ¿Sí? Ustedes tienen el traductor Google, que es el más común. Yo no soy fan ni fanática del traductor Google. Tienen también el DeepL.com, se los muestro por acá por el chat. DeepL.com tal vez es el que les voy a sugerir. Pero recuerden que ambos formatos
son herramientas virtuales y que por lo tanto no son perfectas. Recuerden el tema de cómo utilizar los usos correctos de los tiempos verbales, porque inglés es un idioma y por lo tanto tiene que estar bien escrito, ¿ok? No solamente en castellano, sino también bien entendible y legible en inglés. Siempre les digo, la vida nunca sabemos dónde lo lleva. Así que tenemos que tratar de hacernos entender lo mejor posible. Por mi parte, Bueno, Juan. está bien. Bien. Y yo soy el pesado que voy a recibir las materias de física 1, física 2, termodinámica y química. Ahora les voy a ir explicando las pautas de cada una, pero quiero aclarar una cosita. Cada profesor es tutor de alguna o varias materias, como en mi caso que tengo varias. Jorge tiene las partes de análisis 1 y 2, ¿sí? Entonces ustedes se van a referir a cada tutor, vamos a decir, claro, con la materia que corresponde, respetando las fechas de entrega de los cronogramas que también pueden encontrar en el aula virtual. Entonces ustedes van a encontrar que dice, por ejemplo, primera entrega de análisis tal fecha. En esa primera entrega ustedes tienen que entregar lo que tienen el avance del trabajo, ¿sí? Y el profesor le va a hacer las devoluciones si las hay, y si no las hay les va a decir, bueno, está perfecto, podés continuar con las demás vinculaciones. Una vez que ustedes terminaron todas las vinculaciones, van a entregar a la profesora Karina un formato final, donde van a juntar todas las vinculaciones, las de física, las de química, las de termo, las de análisis, las de inglés, todo en un formato de monografía que también está especificado el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? Las normas que hay que utilizar, y se va a entregar en un formato final, también respetando las fechas. Estén atentos a las fechas, porque cualquier incumplimiento de estas fechas o de las normas es motivo suficiente como para que el trabajo sea no aprobado, sea recursado, mejor dicho, ¿sí? Y entonces tienen que hacerlo el año que viene, tienen que volver a hacerlo. Entonces estén atentos al cronograma, muy atentos al cronograma y a las entregas. Entonces yo ahora les voy a leer un poquitito, básicamente, de qué trata las consignas que le pido en física 1, física 2, termodinámica y química. En física 1 hablamos de seleccionar una máquina que la van a elegir por la potencia, ¿sí? La potencia, y van a comparar 3 máquinas, ¿sí? Que existan en el mercado para ese tema que ustedes les haya sido asignado. Los temas van a ser temas que tienen que ver con distintas industrias, ¿sí? Entonces van a elegir una máquina de entre 3, van a comparar 3, y la van a elegir en base a la potencia, ¿sí? Del trabajo que realiza en un minuto, ¿está bien? Van a agarrar las máquinas, las especificaciones de las máquinas, se van a fijar la potencia que tiene y van a calcular el trabajo para un minuto, ¿está bien? Esa sería la primera parte. La segunda parte de física sería realizar una tabla comparativa con la potencia medida en CB, en HP y en kilowatts. La tercera sería explicar un puesto de trabajo puntual, ¿sí? De la industria que les tocó, del sector que les tocó, del tema que les tocó, perdón, y van a tener que calcular el volumen, ¿sí? Y la cantidad de trabajos de un local o de un puesto de trabajo. Luego de eso van a calcular la ventilación necesaria, ¿sí? Y van a realizar un esquema o un croquis indicando las puertas, ventanas y la ubicación de los obreros y los empleados en los puestos de trabajo. En la parte de termodinámica van a seleccionar una máquina que desarrolle una presión interna, ¿sí? Van a indicar la presión de trabajo, la temperatura y el volumen y el tipo de fluido. Cuando hablamos del tipo de fluido estamos hablando de si es un líquido, si es un gas, si es un líquido, qué tipo de líquido, si es viscoso, ¿sí? Todas esas cosas. 2, va a ser realizar un cuadro que indique cómo se habilitan los equipos para su uso. En eso tengan en cuenta la legislación, ¿sí? La legislación vigente de seguridad y higiene. Y también van a tener que indicar el profesional de higiene y seguridad qué debe inspeccionar de esas máquinas, ¿sí? Descripción, periodicidad y recomendaciones. Luego viene la parte de química, que en la parte de química vamos a centrarnos básicamente en la industria, en algo que produzcan, ¿sí? Un compuesto, una sustancia química que produzcan o que utilicen para la producción. O también puede ser, si no la encuentran, un producto químico que se genere en los efluentes como desecho de esa producción. O también podría ser un químico que se utilice en una parte del proceso o en una maquinaria. De ese químico van a clasificarlo, ¿sí? Después vamos a ver en la materia cómo se clasifican las sustancias químicas.
van a hablar de las características organolépticas, ¿sí? Y van a presentar los pictogramas de seguridad, según legislación también, recomendaciones, precauciones, guardado y etiquetado. ¿Está bien? Eso sería la parte de química. Tengan en cuenta entonces respetar las fechas y cumplir con cada una de esas consignas. Si hay dudas pueden preguntarnos, ¿sí? Siempre respetando las consultas, no las hagan en cualquier día y horario, es decir, traten de respetar los tiempos de entrega. Si tienen una fecha de primera entrega, que para esa fecha ya esté entregado el trabajo y ahí preguntan las dudas que ustedes tengan. No sé si falta aclarar algo más. No, generalmente las dudas que las hagan al docente Claro. de la materia. O sea, a mí, por ejemplo, no me pregunten nada, ni de química, ni de física, ni de termodinámica, de matemática, ni te cuento, porque, bueno, agua, ¿sí? Lo mío es inglés, chicos. Claro. Nada más, o sea, vayan con la duda al tutor específico. Bien, ¿Sí? una recomendación también, a diferencia de las otras materias que ustedes pueden tener un intercambio con el docente a través de una videollamada, de una explicación, en el aula, en el trabajo integrador no existe ese intercambio, ¿sí? Es todo el trabajo a través del aula, es decir, de manera virtual se hace una entrega de un archivo o se deja una pregunta, pero no van a tener, por ejemplo, la interacción con el profesor. Eso pueden recurrir a la buena voluntad de los tutores de que le quieran responder en el momento de la clase. Si pueden dedicar un tiempito a responder algunas dudas, eso va a depender de la buena voluntad de cada uno de los tutores, ¿está bien? Nosotros tenemos que dar una clase, es decir, hasta que no demos todos esos temas, no podemos atender el trabajo integrador. Nuestra función en el horario de trabajo es dar la clase que tenemos que dar. Si después nos queda tiempo y los tutores tenemos, ya les digo, buena voluntad, vamos a poder responder algunas dudas sobre el trabajo integrador. Pero si no, se debe realizar todo a través del aula. No sé si falta aclarar algo más, que no me esté acordando. No, básicamente que respeten las fechas, porque después pasa que por ahí no, porque no lo entregaron, no entregó, Pedro no lo entregó, Juan no lo entregó, entonces y se empiezan como, tienen que respetar la fecha porque esa es la condición 1, ¿no? Claro, esa es la primera condición. Que puede hacerlo de perder el turno y tienen que recursar. Exacto. La segunda condición es que lean todo el material que está, que lean todo el material, si hay alguna duda que pregunten, porque ya les digo, el no cumplimiento de alguna de las normas es razón suficiente como para que vayan al final. Fíjense también, ya hablamos de las fechas de entregas, hablamos de las formas, de los grupos. El responsable de grupo no puede cambiar, ¿sí? Una vez que eligieron el responsable de grupo, no pueden venir y decir, bueno, no, como fulanito no estuvo hoy en la casa, voy a entregar yo, ¿sí? Porque ahí empezamos a hacer líos, se nos confunde a nosotros los tutores de que recibimos el trabajo. Nosotros la interacción la vamos a tener con ese responsable de grupo. No es que vamos a estar hablando con cada uno de los participantes del grupo, sino con ese responsable, ¿está bien? Entonces, lo que se pide es la comunicación entre el grupo. Si bien algunos puede ser que se conozcan, algunos no, porque los grupos los vamos a armar nosotros los tutores, ¿sí? Comuníquense de alguna forma, hablen, si tienen alguna duda, elévensela al responsable, así el responsable le acerca la misma duda al tutor. Y no sé si me estoy olvidando algo, Cari, Jorge, ¿me estoy olvidando algo? A ver que miro un poquitito el trabajo. No. En general no, hablamos de los tiempos, del respeto con respecto al cronograma, el tema del no divorcio de los grupos, Claro. también. ¿Sabes qué no nombramos? Hay una ficha de descargo, porque la idea es que trabaje todo el grupo. Si los integrantes de un grupo ven que hay un integrante que no quiere, no puede, no está trabajando, se envían unas fichas de descargo y esa ficha de descargo nosotros después las evaluamos y vemos qué decisión tomar con ese participante que no trabajó, no está trabajando y le informamos al grupo, ¿sí? Ha pasado en otras ocasiones que se ha quitado un integrante del grupo y se los ha mandado a hacer otro trabajo con otro tema, con otros tiempos, así que traten de pegarse al grupo, dividirse bien las tareas porque son, hoy sacamos la cuenta, 14 clases nada más. En esas 14 clases ustedes van a tener que hacer todas las vinculaciones, entonces si son 5 integrantes, traten de distribuirse bien las tareas porque resulta siempre que uno termina trabajando más o quieren hacer todos
juntos lo mismo y así no llega, ¿sí? Lo ideal es que se vayan repartiendo, bueno, vos haces esta parte de análisis, yo hago esta parte de química, yo hago la parte de termo, vayan dividiéndose así los trabajos, optimicen los tiempos porque si no, no van a llegar y van a terminar recursando el trabajo integrador, que es muy extenso. Otra cosa. Sí, Juan. No, que con respecto a las cantidades de palabras, que si bien hay un sugerido, ¿sí? Traten de que todo lo que pongan lo tengan leído, lo tengan sabido. Porque si llegado el tema nosotros les pedimos una defensa del trabajo, en la defensa del trabajo, si ustedes nos presentaron una monografía de 50 hojas, nosotros le vamos a preguntar sobre cualquiera de esas 50 hojas. Entonces, si ustedes se complican mucho, después también se complica la defensa de ese trabajo. Entonces, respetando las cantidades, los mínimos y los máximos, pónganse algo que les sea útil para ustedes. Léanlo, ¿sí? Y no se excedan, no es cuestión de que si escribo más me va a ir mejor, no pasa por ahí. Tiene que ver con la vinculación que sea correcta o no. Sí, Cari, ahora sí que te interrumpí. No, les quería decir que esto me parece que nos ha pasado a los tres. Hay una fecha tope en el cronograma de entrega. Si lo tienen antes, lo van entregando antes. No entreguen el último minuto, segundo, porque a veces se juegan muy al límite y a veces estamos expuestos a falta de internet, falta de luz, algo pasó con la computadora, que es algo lógico. Lo único que no entraría, el perro se comió mi tarea, pero al margen de eso, respeten, ¿sí? Respeten los tiempos del cronograma, si no jueguen a la entrega en el último segundo. Sí, perfecto. Claro. Sí, es verdad, porque además es más prolijo para nosotros que si a nosotros nos llegan todos los trabajos juntos, después para corregir y dar las devoluciones se nos complica. Se complica un montón. Se les viene la otra fecha encima, porque ustedes tienen una entrega, después es muy probable que tengan todas las semanas que hacer una entrega, es muy probable. Entonces, como dice acá Karina, si ya lo tienen antes, entréguenlo, así nos da más tiempo también a nosotros de corregirlo. Bueno, creo que no dejamos nada afuera. Sí, yo creo que está todo.